su impresión de este mensaje presidencial. Muy favorable que el presidente haya hecho estos anuncios tan pronto, en primer lugar para dar cuenta de que hay un nuevo comando policial, lo que significa que el anterior comando responsable de los gravísimos excesos en el uso de la fuerza frente a la juventud que se volcó a las calles en protesta por el atropello inconstitucional del señor Merino, haya sido removido en realidad con esta decisión de nombrar como comandante general al señor Cervantes, que está, digamos, bien abajo en la cadena de mando, lo que significa que todos los generales que lo anteceden pasan inmediatamente a retiro. Muchos de ellos comprendidos en investigaciones por graves hechos de corrupción, bastantes durante la pandemia, en efecto, y otros implicados en las decisiones que llevaron a este ataque, ¿no es cierto?, a este uso excesivo de la fuerza que ha causado 2 víctimas mortales, varios heridos gravísimos, algunos desaparecidos, en fin, y esta tragedia adicional, digamos, a la de la pandemia que enluta a la familia peruana. Claro. Al mismo tiempo ha anunciado Enrique, digamos, la creación de una comisión para que mire qué otras cosas, qué otras medidas habría que tomar para modernizar y fortalecer la Policía Nacional. Eso me parece muy positivo. Necesitamos una policía del Bicentenario que esté conectada con la juventud del Bicentenario y el espíritu del Bicentenario, y creo que de eso se trata. Ahora, efectivamente, bueno, ha anunciado, ¿no?, el ingreso de César Augusto Cervantes Cárdenas. Usted nos está recordando que él estaba más o menos abajo en el escalafón. Eso quiere decir que el presidente está cortando por lo sano. No tenemos exactamente cuántos generales estarían pasando al retiro, pero definitivamente es un número entonces importante. Sí, sin duda. Y entiendo que los generales, digamos, que tenían a su cargo la conducción de la institución, la Plaza de Lima, el manejo de las investigaciones sobre estos mismos hechos, todos ellos pasan automáticamente a retiro, según tengo entendido. No sé exactamente en qué número del escalafón se encuentra el señor Cervantes, pero son varios los generales que pasan a retiro. Entonces es un símbolo de renovación en la Policía Nacional. La creación de esta comisión es un compromiso con el futuro de la institución y con los cambios que la institución requiere para ponerse al día, ¿no es cierto?, del espíritu de la generación del Bicentenario, creo yo. Además ha anunciado que para las tareas administrativas de la institución, la gestión va a estar en manos de gerentes públicos de servir, cosa que es bueno porque eso significa que los policías preparados para labores de seguridad deben dedicarse a ello y la gestión de los recursos institucionales debe estar en manos profesionales. Ese también me ha sorprendido el anuncio. Estos anuncios sin duda me han sorprendido, pero muy positivamente. Y para terminar, bueno, usted ha colaborado anteriormente, ha trabajado con Rubén Vargas, que es el actual ministro del Interior, y me imagino que en esta línea del anuncio relacionado con servir, estamos hablando también de recuperar de todas maneras un liderazgo civil dentro de la institución, que esto se había también abandonado en los últimos años. Siempre la policía tiene toda una complejidad en torno pues a su manejo. Recuerda que Vargas fue parte de un equipo civil que manejó con buenos resultados, bastante buenos, en la lucha contra el crimen, el Ministerio del Interior y la policía en los 18 primeros meses de este quinquenio. Con la salida de ese equipo, pasa la institución y el ministerio a estar en manos de ex policías. Claro. Y los resultados han sido lamentables en términos de hechos de corrupción, lamentables en términos de la violencia que hemos visto en los últimos días, y pobres en términos de resultados en la lucha contra el crimen. Ha anunciado el presidente que se viene, digamos, una nueva ola de iniciativas contra la criminalidad organizada,
es un anuncio positivo. Ojalá que eso vaya acompañado de medidas concretas. Sería muy positivo para el regreso, digamos, de un equipo civil al Ministerio del Interior, que esto demuestre, ¿no es cierto?, que el liderazgo civil es fundamental para permitirle a la policía el espacio necesario para hacer su trabajo adecuadamente. Bien. Bueno, otro, en fin, personaje que dio una suerte de mensaje a la nación, o esa fue pues la opción que él tomó, es el señor Manuel Merino. Él ha reaparecido en un mensaje grabado y no ha reconocido ninguna responsabilidad. De hecho, ha ido más allá y ha demandado que el Partido Morado retire su candidatura presidencial. ¿Qué le pareció el mensaje de Merino? Bueno, no está en condiciones de exigirle nada a nadie, ¿no? Y menos exigirle al señor Guzmán que se retire cuando él no hizo lo propio con los candidatos de Acción Popular en su breve periodo en la presidencia de la República. De manera que creo que debería estarse preocupando para enfrentar los cargos gravísimos que tiene por la responsabilidad política de los hechos de violencia que protagonizados en el país, que llevaron a la muerte de 2 personas y la desaparición de varias y a muchísimos heridos. Esa violencia excesiva de la policía tiene responsabilidades políticas. Y yo creo que la principal responsabilidad política es la que le corresponde al señor Merino, que tendrá que rendir cuentas a la justicia por ellas. ¿Cómo se procesa esta responsabilidad? ¿Desde el lado del Congreso hay ya algún procedimiento en marcha o sencillamente toca esperar al final de este mandato? Yo creo que toca esperar al avance de las investigaciones fiscales. La Fiscalía está conduciendo esas investigaciones y lo más conveniente sería que si hay una acusación constitucional para permitir que el señor Merino pueda ser investigado, al igual que su ex primer ministro y al igual que su ministro del Interior, esto se haga a pedido de la Fiscalía de la Nación, que tendrá la mejor información para presentar al Congreso en el marco de una denuncia constitucional. Ahora, es curiosa esta intervención del señor Merino, porque efectivamente es una suerte de fuga hacia adelante. Usted está recordando lo que él va a tener que enfrentar seguramente, pero él opta por hacer esta suerte de declaración tipo, ni siquiera política, sino más bien electoral. El señor Burga, el parlamentario Burga, no solamente ha señalado que volvería a hacer lo mismo que hizo en términos de apoyar la vacancia, sino que también acusa al Partido Morado de ser los principales responsables de incentivar la presencia de los jóvenes en las marchas. Parece ser que ahí hay como una suerte de objetivo político. ¿Qué opina al respecto? Demuestran tanto el señor Merino como el señor Burga que no entienden, siguen sin entender el país, y eso explica su breve paso por el poder, su absoluta desconexión con el Perú y el sentimiento de los peruanos. Aquí nadie ha asusado a los jóvenes a salir a la calle. Los jóvenes han salido a la calle y los adultos también, ante el atropello propiciado por el señor Merino y secundado por el señor Burga. Acá no hay asusadores. Los principales asusadores, si los hubiera, son los golpistas que, rompiendo el orden constitucional, propiciaron, digamos, la destitución del presidente entonces, que estaba sometido a la justicia en una circunstancia en la que ya estaban convocadas las elecciones en medio de la tragedia. Eso ha generado las iras de la población, sobre todo los jóvenes. Ese es el elemento que explica que los jóvenes estén en la calle. Entonces, una falta de respeto para ellos, ¿no es cierto?, decir que el señor Julio Guzmán es el responsable de esto. El que él se haya sumado da cuenta de que está sintonizado con el sentir popular, pero no se le puede a él atribuir la responsabilidad de haber sacado a todo el país a la calle. Ya quisiera él, digamos, ya quisiera él tener ese poder. Ahora, ¿qué va a pasar finalmente? Por supuesto estamos, o el gobierno está con una agenda de trabajo
bastante nutrida, ¿no?, para las próximas semanas y los próximos meses, pero ¿hay mucha tensión o se ha reavivado la tensión en la campaña electoral? El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que Sagasti ya no puede retirar su precandidatura a la vicepresidencia en el caso de la plancha de Guzmán. ¿Cómo se va a resolver esta situación tomando en cuenta que estamos hablando del presidente de la República en funciones, ¿no? Entiendo que tiene que procederse, Enrique, a las elecciones en las internas que van a tener lugar este domingo 29. Ya está inscrito Francisco Sagasti como segundo vicepresidente de la plancha del Partido Morado. No se le puede excluir de esa plancha, de manera que quienes voten por esa lista votarán también por él a la segunda vicepresidencia, y después de ser, digamos, elegido por los militantes del partido a la plancha, él podrá, ahí sí, retirarse de la lista. Él quería retirarse antes, pero eso no está contemplado en la legislación vigente, de manera que tendrá que participar en esas internas y solo después, en el plazo establecido para el retiro de candidaturas de la plancha presidencial, él tendrá que retirar la suya, y lo que no se sabe es si podrá ser reemplazado o esa plancha presidencial irá simplemente con Julio Guzmán como presidente y con Flor Pablo como primera vicepresidenta. Usted sabe que en el Perú necesitamos por lo menos 2 vicepresidentes, ¿no? Sí, pero han habido otras circunstancias en las cuales una situación parecida se presentó. Me parece que Fuerza Popular del 2016 perdió a su segundo vicepresidente, Vladimir Oguaro. Así es. Por digamos, haber otorgado dádivas en medio de la campaña. Usted recuerda, fue descalificado. Sí, es verdad. Y la plancha quedó con Keiko Fujimori y con el señor Klimper, de primer vicepresidente. Y bueno, no pasó nada. De manera que eso es lo que ocurrirá en esta oportunidad después de que la plancha integrada por Sagasti sea electa en las internas, ojalá, y que después de ello Sagasti, por ser presidente de la República, tenga que, por supuesto, renunciar a integrar esa plancha. No veo que eso sea grave. Me parece que, digamos, la legislación es un poco rígida para adecuarse a una situación extraordinaria como esta, pero esa es, digamos, la salida prevista y espero que no haya ningún inconveniente con eso. Ahora, sáquenos de una duda. ¿Hay posibilidades de que, por ejemplo, Martín Vizcarra sea candidato al Congreso por el Partido Morado? Por el Partido Morado no que yo sepa. Ya, no estoy informado de eso y me sorprendería, ¿no? Porque la verdad que Martín Vizcarra tiene que rendirle cuentas a la justicia en este momento, y yo hubiera imaginado que esa era su principal preocupación y su principal tarea, y mientras eso no se ha resuelto, él se abstendría de participar en política, porque si no vamos a tenerlo a él, que fue un crítico de políticos en problemas con la justicia, incursionando en política activa de alguna manera para buscar cobijo, ¿no? Claro. en el Congreso frente a las investigaciones. Es verdad que la inmunidad parlamentaria no lo alcanzaría, porque los hechos por los que se le investiga son anteriores a su gestión como presidente de la República, pero me sorprende un poco que él, habiendo sido tan crítico de políticos en problemas que entran a la actividad política activa, ahora, digamos, siga ese camino. Vamos a ver si lo hace o no. Digamos, todavía no tenemos información exacta sobre eso. Bien. Efectivamente, sería paradójico, ¿no? Y sobre todo él está hablando que va a entrar al Congreso para retirar la inmunidad parlamentaria, cuando probablemente él sería beneficiado precisamente de esa inmunidad y las circunstancias que ahora mismo enfrenta en caso de llegar al Congreso. ¿Cómo ve al gobierno? ¿Cómo ve al gobierno? Es un gobierno que se ha instalado pues en un momento de gran convulsión, en esta suerte de final de un quinquenio que parecía no detenerse nunca. Y bueno, tiene esta misión hacia adelante, donde también pues el Congreso va a cumplir un papel. Usted ha señalado que de alguna manera el Ejecutivo va a tener que formar una mayoría funcional alrededor también de los partidos que votaron a favor, en este caso de Sagasti. ¿Cómo observa el panorama ya con el gabinete instalado y con, claro, el anuncio de la premier Violeta Bermúdez, que irá entre el 3 y el 4 de diciembre a solicitar el voto de investidura?
Yo lo veo bien, Enrique. Me parece que ha caído bien la presidencia de Sagasti, ha sido bien recibido, ha gustado su estilo, sus palabras, sus gestos. Me parece que también ha gustado el gabinete, que es un gabinete de independientes, de profesionales, de gente destacada en las cosas que ha hecho, de gente limpia, sin mucha experiencia política, es verdad. Ese será un hándicap que tendrán que digamos, superar muy rápidamente. Y luego hay una, digamos, correlación que es la que lleva a Sagasti a la presidencia, que esperemos que se mantenga para darle gobernabilidad digamos, al Congreso por un lado y al gobierno por el otro, y que evite nuevas confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eso está por verse. Hay quienes anuncian, ¿no es cierto?, lo peor. Pero yo creo que después del golpe que ha sido para el Congreso respaldar una medida tan impopular como fue la destitución de Vizcarra y la asunción al poder del señor Merino, yo creo que el Congreso va a tener que cuidarse y buscar más bien sintonía con el gobierno de Sagasti para garantizar su éxito, que será el éxito del Perú, y de esa manera recuperar un poco el daño que el Congreso le ha infligido al país. O sea que yo espero que en ese clima salgamos ganando todos. Ahora, le pregunto precisamente sobre el clima político, ¿no?, en el país. Es claro que esto ha marcado un antes y después, es claro que la población y particularmente las juventudes hicieron escuchar su voz, y es claro que con la designación de Sagasti las aguas por lo menos se calmaron de manera muy importante. Pero al mismo tiempo, y en medio de todo este debate donde se introduce incluso la posibilidad de una asamblea constituyente y demás, no se ve muy bien a dónde van los tiros, ¿verdad? O sea, usted es invitado de un partido que está viviendo un buen momento ahora, el Partido Morado, pero que en la coyuntura de las elecciones no les fue tan bien. No le fue tan bien tampoco al Frente Amplio, que ganó también un peso específico político en estos días. ¿Cómo lee esta situación? Es muy curiosa la política peruana. Bueno, yo creo que hay que esperar que ese debate se desarrolle, y vamos a ver, Enrique, a qué lleva. Creo que para el gobierno las prioridades son las que el país le ha impuesto. Es decir, derrotar la pandemia, evitar la segunda ola, sacar adelante la economía para recuperar empleos, que es, digamos, el azote de las familias peruanas golpeadas por el desempleo. Ese es, digamos, fundamental, mejorar los ingresos de las familias peruanas y, por supuesto, garantizar un clima de neutralidad frente a las próximas elecciones. Esos son los desafíos. El cuarto era el de recomponer la situación de orden público. Yo creo que con el anuncio de esta noche el presidente lo ha hecho. Yo hubiera imaginado un proceso más gradual, pero digamos ha ido al fondo del asunto, ha removido a todo el alto mando, ha anunciado ya la creación de una comisión, ha involucrado a la Contraloría en los manejos administrativos del sector, y además ha anunciado lo de los gestores públicos, ¿no? Yo creo que todo eso es muy positivo. Creo que es el primer gran anuncio y la primera decisión del presidente. Demuestra no solo ser una buena persona, sino un gobernante dispuesto a tomar decisiones difíciles y hacerlo sin ningún problema y de manera relativamente rápida. O sea que yo auguro un buen gobierno en un clima de concordia y de unidad y de reconciliación nacional que ojalá, Enrique, se pueda mantener, ¿no? Que es el clima que, digamos, la gente exige de sus autoridades. Se va sentando entonces el estilo del presidente Francisco Sagasti. Gracias, Gino Costa, por ayudarnos a entender toda esta coyuntura. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el...